Bienvenidos a otro capítulo del Club de Productores. Anik es colombiana. Bienvenida, Anik. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a vos por estar acá. Desde Colombia, sabemos que ella tiene muchos años de experiencia en eventos. Esa experiencia la llevó a estar actualmente en el área de planificación y coordinación, un área crucial en cualquier evento, no solo en la previa, sino también en el durante, y que atraviesa las actividades de un montón de áreas funcionales. Y también tienen el trabajo de controlar que todo salga a la perfección. Y bueno, primero para arrancar, vamos a querer saber un poquito más de vos. ¿Cómo llegaste al mundo de los eventos? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Y bueno, ¿cómo llegaste al área de planificación y coordinación? Bueno, pues la verdad es que esto ha sido una vida un poco loca, pero justamente los que estamos metidos en eventos y nos enamoramos de esto vamos a entender. Yo soy ingeniera informática, me equivoqué un poquito de carrera, pero en ese momento no tenía ni idea qué quería hacer, pero el deporte siempre estuvo en mi vida. Mis papás son de Bélgica los dos y llegaron a Colombia como entrenadores de voleibol, entonces siempre el deporte fue fundamental en mi casa. Jugué voleibol, hice patinaje artístico, entonces digamos que siempre estuve muy involucrada, pero nunca pensé hacer del deporte como una carrera pues de vida. Entonces me metí a estudiar, en la mitad de la carrera dije, esto no me gusta, esto no es para mí, pero no sabía qué más hacer, entonces decidí terminar y obviamente al terminar empezar a trabajar en eso. Pero como al año y medio, efectivamente, de saber que no era lo mío, que no me gustaba y que yo seguía vinculada al deporte, porque con patinaje, aunque me retiré muy temprano porque realmente era muy mala patinadora, después fue mi primer trabajo dando clases, luego me convertí en juez, luego fui presidente de la comisión técnica en Colombia. Y entonces así digamos que me mantuve en contacto pues con el deporte de alto rendimiento, iba a los mundiales como delegada de la selección Colombia. Estando en esos mundiales conozco a las personas de la Confederación Internacional y en un momento me invitan a ser parte del Comité Internacional de Patinaje Artístico. Entonces digamos que por ese lado había hecho como toda la línea de deportista, entrenadora, juez y ahora pues como parte de una comisión técnica internacional. Y al mismo tiempo decido definitivamente que la ingeniería no es lo mismo, no es lo mío, perdón, conozco al que es todavía mi socio de un programa de aeróbicos que montamos hace 15 años, porque la actividad física también me encantaba, nunca dio resultado como negocio y en algún momento me invitan a ser parte del comité organizador de los Juegos Suramericanos Medellín 2010. Era la Sport Manager de patinaje carreras y ahí me enamoro totalmente de los eventos. Y luego, la verdad, fue una cadena, o sea, uno honesto efectivamente vive de contratos, nunca tienes un contrato de planta, como llamamos en Colombia, sino que tenía contratos de un año, de dos, y siempre asustaba, siempre decía, voy a conseguir algo fijo, pero afortunadamente llevo 11 años encontrando siempre eventos, entonces desde eso me dedico a lo que realmente me apasiona, que es esto, y sigo, obviamente con el patinaje artístico, sigo haciendo las dos cosas. Muy bien. Bueno, hace 10 años entonces que te metiste en el mundito este tan loco y tan revoltoso. Y ahora estás en el área funcional que nos interesa hablar hoy, que es el área de planificación y coordinación. Contanos un poquito cuáles son las tareas principales. Bueno, la verdad es que es súper transversal. Yo he estado en varios eventos y esta área la conocí solamente en Lima 2019, porque muchos de los eventos en los que he estado pues han sido en Colombia, Juegos Nacionales, Centroamericanos. También estuve en Bolivia con los suramericanos, pero nunca habíamos tenido como esta área. Entonces, cuando yo llego a Lima, que llegué ya muy cerca al evento y veo como otro tipo de organización, otro tipo de planificación, me llama muchísimo la atención porque nosotros como suramericanos, como latinoamericanos, no tenemos la cultura de planificar, o sea, tenemos que ser sinceros. Entonces, nunca habíamos como visto la importancia, más porque siempre desafortunadamente esperamos hasta el final para empezar a hacer las cosas y bien o mal no salen las cosas. Entonces, como que nunca ha sido tan clara esa planificación. Obviamente al llegar a Lima, donde se tenía una organización como es Pan Am Sports, que ya es otro nivel, y se tenía una asesoría también de algunas personas pues de otros Juegos Olímpicos. Entonces está esta área que me pareció maravillosa, que la veo súper transversal y yo en Lima siendo parte de deportes, me tocó trabajar mucho con esa área.
Entonces, al llegar a Cali, bueno, en Cali se organizan los primeros Juegos Panamericanos Junior, que es el nuevo producto de Panam Sports, que se va a hacer en el 2021, y Panam solicita que haya alguien en esa área. Entonces, bueno, llego yo al comité operativo, al comité organizador, perdón, y efectivamente es un área transversal de planificación, de ejecución durante juegos, como decías ahora, de conversar con absolutamente todas las áreas, que todas las áreas se conversen, que es, creo, una de las cosas más difíciles. Y en parte cuando me pongo a ver los trabajos que tuve antes en Barranquilla, en Centroamericanos, en la misma Lima, eso era lo que yo terminaba haciendo desde el área donde estuviera, desde, digamos, desde deportes, cómo comunicarse con las demás áreas, porque todo el mundo tiene que trabajar en conjunto, porque efectivamente siempre pasa que cada área está trabajando y faltando 2 meses, como, ay, tenemos que ponernos en contacto con las demás áreas y ya es demasiado tarde para muchísimas cosas, o estamos duplicando procesos o hay un montón de cosas que faltan porque dimos por hecho que otra área lo estaba haciendo. Entonces es como toda esa planificación, coordinación entre áreas, esa comunicación tanto interna como externa, porque también dentro de mis labores es toda la comunicación con Panam Sports. Entonces todo eso que estamos haciendo nosotros, podérselo mostrar a ellos, todo lo que ellos están pidiendo, solicitando, lo que está en un manual, en un reglamento, en unos estatutos de una organización como Panam Sport, que nosotros también tenemos que llevar a cabo. Tiene que haber alguien fijándose que todo se esté cumpliendo y que nunca nos salgamos como de ese camino en los tiempos establecidos, que es otra cosa también súper compleja de coordinar. Claro, claro. O sea, son como papá y mamá de las áreas funcionales y les van diciendo, bueno, para acá, para allá, jueguen entre ustedes, no se queden solos, para poder ordenar un poco las cosas. No todas las áreas funcionales están activas desde el inicio de la planificación, desde el inicio del comité organizador local. ¿Desde qué momento entra en acción, digamos, la parte de planificación, PNC, y cómo, no sé si tiene etapas definidas como a lo largo de la vida del proyecto? ¿Cuáles son? Sí. Bueno, primero como área somos casi que de las primeras, porque pues después de que entra planificación y coordinación, es que desde ahí se empieza a planear cuándo entra cada área, cuándo se tiene que contratar a cada jefe, a cada equipo, cuándo se tiene que contratar recursos por fuera. O sea, tenemos que nosotros justamente como área empezar a hacer esa planificación. Entonces somos casi de las primeras. Y afortunadamente en esta experiencia pues con Cali, Panam Sports tiene un manual que hizo Ana Paula, que ya estuvo en tu programa explicando justamente cómo hizo ese maravilloso manual que para nosotros es la Biblia, como lo llamamos dentro del comité organizador, que te da ya muchísimas pautas de cuáles son las áreas, desde cuándo tienen que empezar, con qué áreas se tienen que conversar cada una de ellas. Pero obviamente esto es un manual hecho pensando en un comité organizador que se nombra mínimo 3 años antes, y ese no fue el caso de Cali. Como es el primer producto, la primera versión que se hace de estos juegos, se eligió más tarde, y como todo esto depende desafortunadamente del sistema público, obviamente siempre hay que esperar como que inicie un año nuevo en el sector público para poder meter un presupuesto y empezar a trabajar en un montón de cosas. Entonces, nosotros, el manual ha sido muy útil, pero obviamente vamos muy atrasados en muchas de las tareas que ellos ponían, donde sería como la fecha ideal. Además, viene un archivo, que es un master plan, un archivo en Excel, donde tenés todas las actividades, área por área, hito por hito, a qué actividad del manual está vinculado, con una fecha ideal. Entonces, nosotros al llegar, o lo que hice yo al llegar es, bueno, me senté, cogí ese master plan, empecé. Esto no es posible en esta fecha, primero porque eso, hace 3 años ya no lo logramos, o porque aunque estaba de ahora en adelante esa fecha, tenemos que ser realistas, algo que yo tengo muy claro y que me ha funcionado muy bien con Panam, y que muchas veces también como latinoamericanos nos equivocamos, es como esconder que estamos atrasados, que no lo hemos hecho, o sí, que no hemos avanzado como deberíamos, y pues tenemos que ser realistas. Entonces yo con mi equipo trabajé y dije, bueno, estas fechas no las podemos cumplir. Algunas las hicimos nosotros dentro del área de planificación y coordinación, digo nosotros, pero somos 3, que ni siquiera somos 3 del área, pero somos las 3 que estamos trabajando con el archivo. Otras hablamos directamente con las áreas que ya estaban contratadas, como preguntándoles ustedes cuándo creen
que pueden cumplir. Le mandamos ese nuevo archivo a Panam como para empezar a negociar, bueno, esto es lo ideal, esta es nuestra realidad. En muchas dijeron ok, en otras dijeron no, esta y estas actividades tienen que meterle el acelerador. Entonces es un trabajo de internamente transversal y de negociación con Panam, que son como los dueños del evento. Algo un poco más técnico, ¿qué es un plan operativo? Ok, es como una herramienta que te sirve para hacer esta planificación, donde dentro de esa herramienta tienes que meter, primero, pues, como todos esos hitos, esas obligaciones que tenés como comité organizador, tienes que meter todo lo que prometiste cuando fuiste ciudad candidata, porque esa es otra cosa. Muchas veces como ciudad candidata se prometen un montón de cosas por ganarse unos juegos que después no se cumplen, pero eso está en un contrato. Entonces tenés que meter esas actividades. Todo como gobierno colombiano en este caso hay muchas cosas que son diferentes a otros países, también tenés que involucrarlo ahí. Los estatutos de Panam Sports, el manual, el reglamento. Honestidad y claridad para poder llevar las cosas adelante, cumplir con los tiempos. Los clientes del área son tanto internos como externos, pero el cliente interno son todas las demás áreas, no una o pocas. Y bueno, el cliente externo es nada más ni nada menos que Panam Sports, o sea, el papá, digamos, del manual que estás llevando casi al pie de la letra. Y no solo Panam Sports, los clientes externos, porque también tenemos, en nuestro caso, por ejemplo, como Cali son muchísimos, tenemos la alcaldía de Cali, la gobernación de Valle del Cauca, el Ministerio de Deportes y el Comité Olímpico Colombiano. Entonces, o sea, son muchísimos clientes, además de los medios, los patrocinadores, a los que también tenés que estar respondiendo. O sea, nosotros como área, de verdad que todo el mundo es un cliente para nosotros. Claro, y con ese nivel de clientes hay un sutil y muy balanceado manejo de intereses, ya que hay cuestiones políticas, deportivas y, bueno, de instituciones que tienen que ser manejadas con bastante finura, digamos. Y lo cual es muy importante y muy difícil. Esa tarea se la dejamos sobre todo al director de los juegos, porque también hay que ser claros que, digamos, la parte de planificación es muy operativa, pero nosotros somos los que le damos toda la información al director de los juegos para poder ir justamente a negociar o a conversar con todas estas áreas, con todas estas instituciones, que además son las que nos dan el dinero y el presupuesto para poder hacer los juegos. Entonces también tiene que estar todo muy claro y transparente con ellos. Esos son los clientes externos, entonces los clientes internos son las áreas funcionales y PNS interactúa con ellas a lo largo del tiempo. ¿Qué tipo de interacción tienen y cómo es que se va dando a medida que se van desarrollando los planes? Bueno, lo más importante en este tema es pues, la comunicación con todas las áreas funcionales, que ellos entiendan, porque pues podemos llegar a ser como los malos de la película, porque estamos todo el tiempo encima exigiendo que cumplan fechas, exigiendo avances, haciendo reuniones con ellos. Nosotros hacemos de verdad, tratamos de reunirnos mínimo 2 veces al mes con cada área, si no es que es más, dependiendo también del momento en el que estemos. Por ejemplo, estamos en este momento en un momento de contratación o tratando de contratar hoteles para el próximo año, entonces con el área de hospedaje estamos casi que 2 veces por semana reuniéndonos, pero sí somos esa área que está encima, entonces la comunicación tiene que ser muy importante. Afortunadamente, antes de estar encerrados por la pandemia, yo tuve la oportunidad de estar en Cali un par de meses. Ya conocía gran parte del equipo porque yo ya había trabajado en Cali antes y porque pues afortunadamente en Colombia hay bastante experiencia en organización de eventos, entonces hay muchas personas que ya habían estado en otros eventos y es súper importante como ese tema de conocernos y de respetarnos, y yo respeto tu trabajo, pero pues tengo que estar encima tuyo para ver si realmente se están cumpliendo, porque yo también tengo a alguien encima que también me está presionando para que cumpla. Entonces, como esa comunicación es súper importante, y que ellos entiendan la forma en cómo Panam quiere sacar el producto. Porque otro tema muy difícil al principio y que yo le tenía mucho miedo era, bueno, hemos hecho muchos eventos, hemos hecho juegos suramericanos, juegos centroamericanos, mundiales, un montón de cosas, pero Panam es una organización diferente a las demás, exige un nivel diferente a las demás, es un nivel de servicio también a los comités olímpicos nacionales, a las confederaciones panamericanas, muy diferente a lo que hemos hecho. Entonces tratemos de subir ese nivel, no nos quedemos como esto es lo que hemos hecho siempre y funciona, sino subamos, y nosotros como planificación y coordinación somos los que tenemos que empujar
para que justamente pase eso. Y también el hecho de no dar por hecho las cosas. Hicimos, por ejemplo, hemos hecho 20 veces el ejercicio de presupuesto, porque un día tenemos tanto dinero, al siguiente día de pronto ya no tanto, sobre todo con la pandemia que está tan complejo, pues el tema de presupuestos a nivel sobre todo público. También hemos ido sacando deportes, han entrado deportes porque también por el presupuesto nos permitieron bajar algunos. Entonces todos estos cambios generan también, hay veces como que las áreas funcionales otra vez tengo que volver a hacer el presupuesto, entonces hay que saber muy bien comunicar estos cambios, el por qué, y no dar por hecho que las otras áreas lo tienen. Entonces, por ejemplo, en la parte médica con la parte de villa, nosotros no vamos a tener villa, pero hoteles donde tenemos que cumplir los servicios de villa. Y entonces el médico me decía, no, yo ya tengo todo listo, y yo, y la parte médica dentro de la villa. Ah, sí, entonces efectivamente tenemos que ser transversales y nosotros asegurarnos de que nadie dejó en el aire uno de esos temas que dimos por hecho que otra área tenía. Claro, claro, bueno, cuando trabajo en algún evento, a mí me encanta saber lo que hacen todos. Entender cómo funciona, porque de repente desde una parte aislada empezás a comprender el todo y tomás otra visión de cómo es este organismo que se va desarrollando, ¿no? Totalmente. También me interesa, cuando lidero equipos, cómo se toman las decisiones, cuál es la cadena de mando, cómo se reporta cada uno y quién con quién. Sí, Y para eso tengo entendido que hay una estructura de mando, control y comunicaciones. sí. ¿Cómo funciona? Contame un poquito de qué trata. Bueno, es el C3, se le llama C3, pero pues es lo que acabas de decir, mando, comunicaciones y control. Es sobre todo durante juegos, pero entonces obviamente todo lo que estamos haciendo en este momento es para que durante juegos exista el MOC, el Main Operation Center, el centro principal de operaciones, donde este tema de C3 es súper fuerte, porque ahí es donde vamos efectivamente a tener todas las situaciones, problemas, crisis, todo lo que pueda llegar a suceder y saber cómo se soluciona. Entonces, ¿cómo es esa, como tú dices, ese mando? A mí me ha pasado todos los otros juegos que había estado que nunca hemos tenido un mock. Siempre, obviamente hay un mock, pero no lo llamábamos así, ni teníamos turnos, sino que el que era el jefe de deporte simplemente no dormía durante 2 semanas, pues porque cualquier cosa que pasaba, 24 horas tenía que estar ahí. Entonces, en Lima también pues, aprendí mucho sobre este tema que uno a veces dice, obvio, muy lógico, pero nunca lo pensaste ni nunca lo aplicaste, por falta de conocimiento o por falta de cultura, pues digo cultura como suramericanos, que ya lo he dicho varias veces, sin criticar, soy colombiana 100%, pues, pero es verdad, no podemos tampoco negarlo. Y pues no teníamos tampoco muchas veces el presupuesto, aunque el MOOC de Lima era inmenso. Los que estuvieron en Río dijeron que el MOOC de Lima era hasta más grande que el de Río. Fue finalmente maravillosa toda la estructura, porque te explican si esto pasa, ¿a dónde vas? ¿Cuándo tenés que sacar el problema de la sede? ¿Cuándo tenés que pasar ese problema de la sede al MOOC? ¿Cuándo del área funcional que está dentro del MOOC a ya el centro de crisis, por ejemplo? O sea, siempre hay como unas líneas. Y también fue muy útil pues, que se hizo y que lo voy a hacer en Cali, como simulaciones de situaciones donde desde el avión que se choca hasta el volcán no sé dónde, que uno dice esto no va a pasar, y la verdad es que terminaron pasando un montón de esas cosas, Claro, donde te claro. van mostrando, porque todo suena muy fácil en la teoría. Ah, no, si es esto, se resuelve en la sede, si es esto, pero venga, vamos a situaciones reales. ¿Cómo resolveríamos este tema? Entonces, al hacer esas simulaciones, nos abrió mucho los ojos de ver realmente. Primero, tratemos de solucionar internamente muchas cosas, no todo tiene que subir. Y segundo, confirmar que realmente es lo que está pasando. Nosotros teníamos la mesa de deportes al lado de la mesa de sedes, que digamos son las dos mesas más importantes dentro del MOOC, y llamaban del venue manager, llamaba a la mesa de escenarios a decir, pasó esto gravísimo, se paró la competencia, el atleta se quebró un pie, y nosotros llamábamos al sport manager, no, ya sí, el atleta sí se aporrió, pero ya lo sacaron y la competencia está siguiendo su curso. Entonces siempre también antes de armar o de subir de nivel el problema, confirmar que realmente esa es la información. Pero eso está en la teoría, está en algunas prácticas que podamos hacer, pero siempre el sentido común
la tranquilidad y la forma de afrontar los problemas, van a terminar esa línea de cómo se tiene que comunicar y afrontar estas cosas que puedan ir saliendo. Tal cual, el MOC es como un lugar que se dedica a apagar incendios, básicamente le llegan problemas nada más, nadie los llama para felicitarlos, y lo que estaba hablando Anik recién es la etapa de readiness, de preparación, que en general se hace bastante cerca de la fecha del evento, y en donde es muy gracioso, porque me ha pasado de recibir un llamado de una emergencia, obviamente en una simulación, y bueno, tener que proceder e ir practicando con tus compañeros, a ver cómo resolves, bueno, puede ser un incendio, o que hubo un accidente y la ambulancia se le rompió una goma del auto, lo que sea. Entonces es un momento muy, muy divertido en la práctica, pero no es tan divertido cuando pasa y no lo practicaste en realidad. Así que es súper importante. Y bueno, ni hablar el rol del MOC, que es muy interesante y muy arduo, porque sí, es una guardia de 24 horas básicamente. Sí. Y ahí también hay un tema bastante importante, es que no estamos acostumbrados, por ejemplo, es decirle al jefe de deportes, ok, vos sos el jefe de deportes, pero vamos a tener 3 turnos en el MOC y vos no vas a estar 24 horas en el MOC. Entonces tú vas a tener un reemplazo de tal hora a tal hora, la persona encargada de la mesa de deportes es el jefe de deportes en ese momento. Porque si cualquier cosa que pase te van a estar llamando a vos, primero no hay cuerpo humano que lo resista, sobre todo por ejemplo en Lima que tuvimos Panamericanos y luego para Panamericanos estuvimos 1 mes y medio metidos en el MOC, era inhumano, entonces no se puede. Y por otro, porque uno tiene que tener un equipo en el que confíe, en el que sabe que puede resolver cosas, y ya solamente cuando ya son crisis, sí, ahí sí llamas al jefe del área. Entonces también tenemos que entender todos, incluyéndome, por ejemplo, que uno como estuvo todo el evento, tiene todos los juegos en la cabeza, quiere ser uno el que está solucionando todo, pero no se puede. Entonces también como aprender a soltar, a delegar y a preparar a tu equipo para que esté en el MOC. Sí, básicamente lo que me estoy llevando por ahora es que el trabajo en equipo es fundamental, con las áreas, con tu propio equipo, delegar y confiar en que el otro va a dar todo lo que tiene para cumplir su rol. ¿Qué pasa igual? ¿Qué pasa? ¿Y qué medidas se toman cuando algo sale mal, pero previo al evento y durante el evento? No sé si tienes algún ejemplo, pero estaría bueno porque son dos situaciones completamente diferentes. Previo al evento, tal vez tenés un poquito más de tiempo de resolverlo, pero durante el evento es inmediato, tiene que ser ya. Entonces, no sé si me podés hacer de cada una algún ejemplo o darme alguna... Bueno, por ejemplo, pues me acuerdo mucho de Lima porque es el evento que tengo pues como más cercano. Teníamos que poner el video board, o sea, la pantalla donde iban a salir los resultados de uno de los deportes que era en un segundo piso, y faltando una semana se dieron cuenta los de infraestructura que el techo no aguantaba el peso de esta pantalla. Entonces, faltando una semana, tocó hacer un cambio extremo de sede, de montaje, de presupuesto, de todo, donde efectivamente entran un montón de áreas a mirar qué se puede hacer. Por un lado, ¿cómo es posible que no hayamos pensado en esto antes, ni se haya medido, ni se haya probado, o cuando se propuso poner eso de ese tamaño y de ese peso, porque nadie pensó, una vez más, alguien dio por obvio que el otro lo había pensado y faltando una semana, faltando unos días, que ya todo termina siendo también dinero. Entonces ahí es donde entra también siempre el área financiera, que muchas veces ya durante juegos decimos, esa área no importa, no, porque todas estas soluciones tienen que estar incluida el área financiera, pues obviamente desde el principio hasta durante. Entonces, digamos, ahí teníamos un poquito de días para solucionar y se termina solucionando de alguna forma. No fue fácil, obviamente, costó dinero y puede llegar a bajar un poquito como la calidad del evento en sí. Y lo otro que nos pasó, que no se me olvida, el día de la carrera de ciclismo ruta, como se cierran las vías para llegar al punto de la carrera, para que no se llene de personas, se supone que había toda una comunicación con policía, con tránsito, con todos, para que dejaran pasar al bus de los atletas y dejaran pasar al camión de las bicicletas. El bus de los atletas llega y el camión de las bicicletas nunca llegó. Entonces estaban todos los atletas de ciclismo ruta en el punto de partida sin sus bicicletas. Obviamente, yo en Colombia de una hubiera pensado, se robaron el camión con las bicicletas, porque imagínate un camión con todas esas bicicletas de ese nivel. Entonces fue súper estresante, primero porque realmente no nos podíamos comunicar con el conductor, no es que supiéramos que trató de entrar por un lado donde se supone que lo iban a dejar entrar,
mala comunicación, no lo dejaban entrar por ahí y le tocó dar toda una vuelta. Lima, el caos vehicular es impresionante y más cuando cierras vías. Entonces, mientras llegaba al otro lado, mientras contestaba el teléfono, se nos atrasó pues la competencia bastante, más el susto, más la imagen, y la imagen es algo que tienes que cuidar muchísimo. Entonces aquí ya no es solo cuidar internamente y solucionar internamente que llegue la bicicleta y que podamos arrancar, sino que televisión ya estaba tarde y que los medios ya estaban pues, contando que el camión de bicicleta se había perdido. Entonces tienes que empezar a atacar todos los frentes para tratar de minimizar el impacto del problema que se está teniendo. Pero historias hay, todas las que quieras. Está bien. Sí, acá, por ejemplo, en ese caso que contás de las bicicletas, es muy importante tener en cuenta que es por ahí un evento televisado, donde ya todo tiene otro gustito, y encima la prensa ya está ahí. No es que va al final de la carrera nada más. Entonces, es algo que otra vez hay que manejar con muchísima sutileza y, bueno, ir navegándolo, ¿no? Con mucha calma y cabeza fría. Con mucha calma, tal cual. Pero bueno, y si tuvieras que definir el éxito de tu área, ¿cómo sería este resultado ideal en el cual decís triunfamos? ¿Qué es lo que tuvo que salir bien? Para mí, primero tiene que salir bien todo el evento porque casi que en esta área recae desde la planificación, coordinación y ejecución del evento, o sea que casi que todo recae en nosotros. Pero para mí hay dos cosas fundamentales. La comunicación, que lo he repetido todo el tiempo, pero es que soy una convencida de que es fundamental, porque si no nos comunicamos no sabemos qué está pasando ni cómo lo podemos solucionar. Y tener como la tranquilidad, la cabeza fría, la experiencia, el saber afrontar situaciones difíciles, creo que también es fundamental para esta área. Porque por más que uno planifique, siempre se ha dicho, y no solo en el deporte, en absolutamente todo, o sea, siempre va a haber un porcentaje que por más que planifiques, se va a salir de lo planificado por 1000 situaciones que pueden suceder. Empecemos por lo que estamos viviendo ahora. Toda la planificación que yo pude haber hecho en febrero y en marzo me ha cambiado 10 veces y me seguirá cambiando, porque no sabemos qué va a pasar con el virus, no sabemos cuándo se va a solucionar, si hay vacunas, si no, o sea, no sabemos nada. Entonces, tener esa cabeza fría y esa capacidad de reaccionar con tranquilidad, obviamente también con velocidad, es súper importante. Inflexible en el objetivo, pero flexible en el camino, ¿no? Totalmente, totalmente. Dale una buena frase, la voy a patentar. Totalmente, pásamela por favor, y sobre todo porque dentro de todo como ingeniera, aunque odié mi carrera y lo que sea, si esa formación de ingeniería tengo que agradecerla, porque efectivamente soy bastante cuadriculada en todo lo que hay que hacer, y el hecho de haber tenido que programar en tu vida, que sentarte a ver, ok, este es el objetivo final, por dónde podés llegar, cambiaste una cosa porque no te funcionaba y al cambiar esa cosa te desordenó todo el programa y tenés que volver a empezar. Yo creo que dentro de todo, a pesar de todo lo que he criticado mi carrera, sí marca pues como una diferencia en poder afrontar este tipo de situaciones en esta área. Está muy bueno, está muy bueno. Tengo ya poquitas preguntas, pero algo que me interesa saber. Todo esto suena súper complicado. ¿Con qué herramienta lo hacen? Pues yo me imagino un Excel de 600 solapas o algo así. Lo peor es que en este momento es un Excel, tal cual. Justamente la semana pasada estaba conversando con la persona que nos hace pues el GMS, el sistema de información, como mirando herramientas, sino que es que lo difícil de estas herramientas es que no solamente la manejes tú como encargado de planificación y coordinación, es que todas las áreas la tienen que manejar, es que no le cojas pereza, es que no lo vea uno como hay una tarea, hasta para mí hay veces es el día a día te come, o sea, es tanto lo que vos tenés que hacer, es que es sacar, empujar a todas las áreas, que todo salga, que reuniones con PANAM, con Ministerio, tenés tantas tareas en el día a día, que de solo pensar en que todos los días además tienes que entrar a una plataforma a buscar las tareas, a actualizar, a poner fechas, pero efectivamente estoy convencida de que funcionaría, pero estoy primero tratando de yo convencerme y empezar a hacerlo, porque también hay herramientas, hay unas que son gratis, hay otras que cuestan, entonces pues antes de uno meterse de cabeza en todo este mundo de posibilidades, tenés pues que aprenderlo vos y hacerlo vos. Yo el master plan, que es el archivo de Excel, muchas veces le digo a Cindy, que es la persona que trabaja conmigo, ayúdame tú con ese archivo, porque yo en el día a día literalmente no me queda un minuto para abrirlo y actualizarlo o verificar qué se está venciendo, entonces ella me ayuda como justamente con ese seguimiento. Otra cosa también que es muy útil, más que herramientas como vivencia, es haber estado en muchísimas de las áreas
antes en otros eventos, entonces yo sé lo que es estar en esa área a la que le estoy exigiendo. No es que a ojo cerrado voy exigiendo cosas, no, he estado afortunadamente, estuve en casi, puedo decir que casi todas las áreas de unos juegos en estos 10 años, entonces como que llegar a esta área en este momento es maravilloso porque sé lo que ellos están viviendo, sé lo que tienen que hacer y a lo que tenemos que llegar. Claro, claro. Bien, vamos a ir a algo crucial, que es algo que ya vinimos hablando. ¿Qué características tiene que tener tu equipo de trabajo para lidiar con el estrés durante, pero también que tenga la mentalidad de tener tanta anticipación en un área que es transversal a todo, ¿no? O sea, ¿cómo se forma ese equipo de trabajo? ¿Qué características tienen que tener? Bueno, primero, pues no es nada fácil. Segundo, digamos que yo también dentro de todo estoy aprendiendo a las malas todo esto que me estás preguntando, porque pues es primera vez que hago esta área, como te digo, es primera vez en Colombia en un evento deportivo que realmente existe una área como esta. Entonces todos estamos aprendiendo en el camino, pero lo que dices tú es fundamental, no anticiparse, no estar esperando a. Entonces como personalidad, como formación de los profesionales que trabajan en esta área, es efectivamente saber planificar, saber anticipar y ser súper proactivos. No estar esperando a, tenemos esta reunión, va a pasar esto, va a llegar esta fecha, no, ¿qué podemos hacer desde antes para ir ganando tiempo? Para no estar todos los 30 de cada mes mirando cuál fue la actividad que se me quedó por fuera, cuando podemos estar haciendo un seguimiento casi que día a día. Entonces tenemos que ser personas organizadas, proactivas, con muy buena comunicación, lo repetiré 50.000 veces, tranquilas y que tenemos que saber también muchas veces, terminamos teniendo muchos jefes. Hay un director de los juegos, obviamente, pero ese director tiene muchos jefes, como te decía, el alcalde, la gobernadora, el ministro de Deportes, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Pan Am Sports, donde todos están buscando soluciones, situaciones diferentes y vos como planificación y coordinación tenés que darle todas las herramientas para los diferentes clientes. Entonces uno tiene que tener muchísima paciencia, muchísima tranquilidad y muchísima comunicación interna y con ellos y saber mostrar lo que estás trabajando. Claro, muchas características humanas más que técnicas, Sí, digamos. sin duda alguna. Son muchas características humanas las que hay que tener. Mm. Otra Bueno, cosa, que no sí, somos muy buenos, ni como colombianos, ni como suramericanos, pensaría yo, es ser muy concisos. Nos gusta mucho darle vueltas a las cosas, explicar de más las situaciones y estamos pues en un área donde son tantas las cosas que tenemos que hacer que necesitamos que las reuniones sean rápidas, sean concisas y que cuando damos información a nuestros clientes externos sea la información que están pidiendo. Lo que te decía al principio, no por querer esconder un retraso o algo que no hemos hecho, que puede ser por error nuestro o porque simplemente no es el momento. Uno puede decir, no, es que eso todavía no estamos en el momento para hacerlo, que muchas veces pasa, pero como no tenemos la capacidad de decir, no, empezamos a defendernos. Entonces, esas dos cosas también, ser súper sinceros, súper claros, súper concisos al momento de tener reuniones y reuniones de trabajo. claro, tal cual. Bien, sumado a todo eso, ¿qué le recomendarías, así como última pregunta para cerrar, a alguien que está dando sus primeros pasos y, bueno, con esta charla descubre, por ejemplo, que PNC es lo que más le gusta y que quiere llegar ahí un día? Bueno, yo siempre he dicho, siempre hemos, pues escuchando a Paula y en las conversaciones que uno tiene en general, el tema de querer ser voluntario, tratar de ser voluntario en algún evento sirve un montón. Sin embargo, también para mí es, no siempre esperemos el trabajo soñado en un evento, o sea, cual sea el trabajo que te están ofreciendo, acéptalo. O sea, yo en Medellín 2010 estaba al final de la cadena alimenticia y uno tiene que aceptar esos trabajos, dar lo mejor de ti, mostrar tu trabajo, porque siempre alguien te está mirando, siempre. O Claro. sea, uno no sabe la cantidad de personas que están observando tu trabajo en cualquier momento, no solo cuando literalmente uno quiere, ay, no me estoy mostrando porque en este momento tengo la atención de X organización o X persona, todo el tiempo. Y a mí siempre me ha pasado afortunadamente. En Medellín 2010 alguien vio mi trabajo, que después me dio trabajo, en ese segundo trabajo alguien más y así he ido como subiendo de puestos, pero para llegar a planificación y coordinación uno debería pasar por el mayor número de áreas posibles para poder entender, porque es que es muy difícil estar en esta área sin entender lo que están viviendo los demás. Entonces creo que es un área que
que me alegro mucho haber llegado 10 años después, porque estoy segura que 2 años después para nada hubiera estado lista para estar acá. Yo hay veces Claro. me siento a pensar que el presupuesto lo estamos trabajando nosotros con el área financiera, pero nosotros somos los que le decimos al área financiera, esto lo necesitamos ya, esto nos puede valer tanto, no es una prioridad, y para tú tener ya ese conocimiento de saber también la importancia a nivel de presupuesto, que es fundamental también en el área, porque como área tienes unas tareas, unas fechas, pero no es así de fácil, es con qué plata, con qué recurso humano, con qué recursos lo vas a lograr. Entonces tienes que pensar en todo eso, porque es muy fácil tú como área decir, voy a lograr esto, ¿sí? ¿Y con qué plata? ¿Y con qué personal? Si recortamos la mitad del personal porque ya no tenemos plata. Claro. Entonces, si tú no tienes todo ese bagaje y ese conocimiento de otras áreas, es muy difícil llegar a solucionar los problemas estando en el área de planificación y coordinación. Bien, bien, buenísimo. Bueno, la verdad es que es un montón de información, súper útil y la verdad es que es un área que a mí me interesa muchísimo por esto de poder conocer todo, de entender cómo funciona, de entender cómo están relacionadas las áreas, que bueno, lo venimos viendo en los programas anteriores y cómo este organismo arranca de ser nada, 2, 3 personas, a después por ahí tener 5.000, 10.000, 15.000 personas trabajando, ¿no? Así que, bueno, nada, te agradezco muchísimo, toda tu experiencia me parece súper, súper copada. Así que, bueno, muchas gracias por todo lo que compartiste hoy. A vos, muchas gracias por la invitación.